Ya comienza Hágase la Luz, donde descubriremos cómo Chile enfrenta los desafíos energéticos del mañana. Conversaremos con pioneros y líderes de la industria que están trabajando en soluciones innovadoras para alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética. Como cada día martes, abrimos un nuevo capítulo de Hágase la Luz, capítulo 238 de este martes 2 de junio. Arrancamos con el primer programa del mes de junio y saludo a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Un gusto compartir este programa contigo. Hola, muchas gracias. Mira, hoy día vamos a tener un invitado que nos va a permitir... que nos va a permitir poner contexto, ¿no es cierto? Muchas veces hemos hablado de que en todos los países estamos viviendo de una u otra manera una transición energética y cada uno está trazando su propio camino de cómo abordar los desafíos que esa transición genera. Muy recientemente el Ministerio de Energía publicó en nuestro país la Ruta Energética 2630, donde se plantea hartos desafíos, o sea, desde solucionar temas bien específicos como la reliquidación del VAT a modificar el mercado mayorista, la tarificación de la transmisión, mejorar los servicios complementarios y esperar reformar la distribución. Entonces uno se plantea efectivamente cuando pensamos en acometer esa gran cantidad de reformas, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar soluciones propias, tenemos que mirar un poco la experiencia de otros países y en ese contexto, ¿no es cierto? Es súper interesante poder conocer la experiencia de o el camino que ha seguido de desregulación un país vecino. Bueno, Argentina atraviesa un proceso de reforma de su mercado eléctrico orientado a desregularlo, a rediseñar sus señales económicas. Estamos hablando de un esquema que apunta a reintroducir un mercado spot basado en costos, ampliar el mercado a término, mayor presencia de PPA corporativos, contratos entre privados y también progresivamente trasladar a los suministradores, a las empresas eléctricas generadoras la responsabilidad por la compra de combustible, habilitar una mayor contratación directa entre generadores y grandes usuarios. Es un proceso incipiente, es un proceso que está en una etapa inicial de desarrollo. Y aparecen de seguro múltiples desafíos relevantes que tienen que ver con financiamiento, necesidad de generar señales de largo plazo que den estabilidad, previsibilidad a las inversiones. Pero de seguro una oportunidad, una ventana de oportunidad que abre un abanico amplio de oportunidades. Hemos viajado a otros países, hemos viajado a otras latitudes, pero ahora cruzamos la cordillera y vamos a examinar, vamos a conocer y interiorizarnos un poco más de qué está ocurriendo por allá en Argentina. Y vamos con música a propósito de Argentina, un tema lanzado a fines de los 90 del disco Libertinaje. Y fue en su momento una canción premonitoria porque anticipó con precisión una especie de estallido social, económico, que ocurrió por allá por el mes de diciembre del año 2001. Así que traemos esa referencia histórica al presente, al año 2026, pero estamos hablando ahora de otro estallido que no tiene que ver con lo social, no tiene que ver con lo económico, sino que una especie de boom o estallido de inversiones tras más de dos décadas de un modelo intervenido, con tarifas congeladas, subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está, al parecer, iniciando su término. Así que, por eso, he elegido el tema que presento a continuación, que es de Bersuit Vergarabat, de hace ya varias décadas, Se Viene. Así que arrancamos el programa con Se Viene, de Bersuit Vergarabat, y arrancamos con el invitado del diario.
viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, che, ven y agarrala que está dura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. ¡Vamos! Se viene el estallido, se viene el estallido de mi garganta, de tu infierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura, fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría, gente poniendo huevo para salir de esta arena. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y ya no hay ninguna duda, se está pudriendo esta basura. Si esto no es una dictadura, ¿qué es? ¿Qué es? Ya estamos de vuelta con el invitado del programa del día de hoy. Saludamos a Marco Sassini, gerente general adjunto de Anabática Renovables. ¿Cómo estás, Marco? Un gusto tenerte en Hágase la Luz. Al contrario, el gusto es mío. Gracias, Daniel, gracias, Daniela, por la invitación, por estar tan ilustres con tantos ilustres profesionales del sector. Muchas gracias, Marco. Y bueno, para nuestra audiencia, presentar quién es él. Es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires con especialización en energías renovables y cuenta con más de 13 años de experiencia en el mercado eléctrico argentino y también chileno. Desde hace casi 5 años es parte de Anabática Renovables, donde se desempeñó como gerente del departamento técnico de la compañía para luego en marzo del año 2025 pasar a ser designado como gerente general adjunto de Anabática Renovables. Adicionalmente, como profesional independiente, es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Energía Eólica. Así que, hecha la presentación, vamos con las preguntas, Daniela, y nuestra conversación con Marco para el día de hoy. Hola Marco, bienvenido nuevamente. Queremos entrar de lleno a la conversación. No habíamos tenido ocasión de comentar sobre el mercado argentino, así que tenemos mucha curiosidad y muchas preguntas que hacerte. Nosotros partimos de la idea de que Argentina está viviendo un shock de desregulación y también de sinceramiento de las tarifas con el actual gobierno, luego de
un periodo bastante prolongado de congelamiento de precios y de incertidumbre jurídica o regulatoria. Entonces uno se plantea para un inversionista extranjero de almacenamiento, energías renovables, etcétera, ¿por qué habría de pensarse que las reglas del juego esta vez sí se van a respetar, especialmente pensando en el mediano y largo plazo? Bueno, es una pregunta complicada. Veo que empezamos ahí con algo directo al hueso. La realidad es que, bueno, no podemos dar una sensación de certeza de si esto se va a mantener en el largo plazo, porque, bueno, es el riesgo Argentina y es algo que conocemos todos que hemos estado en ese mercado. Pero sí es una desregulación en el caso particular de energía bienvenida por el sector. Lo que no significa es que se crea que sea perfecta. Todavía hay varias cosas para acomodar y que el tiempo va a estar gestionando de alguna forma esta desregulación, esta resolución 400 que salió en octubre del año pasado y normalización de noviembre del año pasado, que en estricto rigor ya está vigente. Hay un periodo de transición que va a pasar hasta el 2028, en el cual en esta desregulación se decidió que el plan gas que venía empujando y con ciertos tiempos y plazos, que eso no se iba a desregular, que eso se iba a mantener. ¿Por qué? Porque también era una mala sensación para el inversionista romper algún contrato, alguna idea previa, y con eso hay cierta lógica de que se está tratando de proteger la inversión, ¿no? Decir que estamos seguros de que no va a haber vuelta atrás, bueno, eso es muy difícil de saber, porque en términos políticos pueden pasar locuras y suelen suceder locuras. Tenemos volantazos en el país. El sentido lógico da de que no, de que está siendo bienvenido por el sector esta desregulación y que se necesitaba. Se necesitaba para que haya un nuevo aire a la forma de cómo operar, de que haya nuevos actores del mercado, de que haya actores más pequeños, que los grandes puedan trabajar en un sector donde las reglas están más claras y que no sean oportunidades, sino que haya una capacidad de planificación y que también pueda haber actores del extranjero, inversionistas extranjeros, y que puedan ingresar divisas también de esa manera. Así un poco en un resumen de lo que se cree en esta instancia, en esta primera pregunta. Me encantaría decir que tengo las respuestas totales. Sí creo que estamos en una transición y que vamos a tener que esperar en esa transición. Pero parece que fuera de los bemoles estamos en un buen camino. Muchos ven, Marco, el potencial argentino en renovable, un país muy rico en recursos naturales, pero con un potencial en renovable propio de un gigante dormido, ¿ya? Sin embargo, obvio, hay que desarrollar infraestructura, hay riesgo país que de seguro va a estar presente ahí como una nube o una nube gris. Y siendo realistas, ¿cómo se genera este proceso? ¿En qué punto está? ¿Es un boom inminente de inversiones? Sí. ¿O es más bien un entusiasmo de las nuevas autoridades por un gobierno que quiere desplegar su programa o su ideario en los distintos sectores de la economía? Entiendo el foco del boom en Argentina, porque hemos tenido un boom anteriormente y hemos pasado en el 2016, en el 2015, cuando se sancionó la ley de renovables que obligaba a un 20% de generación para el 2025 dentro de la matriz energética, se armó cierta regulación en ese momento que eran los programas Renovar, y pasamos de 1% de la matriz energética ahora a un 18-19% de generación en renovables, y mucho se hizo en estos programas de Renovar. Entonces entiendo que esté esa sensación de que puede haber un boom, porque Argentina se maneja en esas ventanas de oportunidad de inversión muy concretas, muy fuertes, que hace que el público en general esté atento a ver si eso sucede o no sucede. Yo creo que esta
este foco está apuntado a que no sea un boom, de que sea justamente una planificación un poco más a largo plazo, de escuchar al mercado, de que se abran estas oportunidades. En el medio está vaca muerta también, de la exportación de gas, tratar de exportar gas no solo en los países vecinos, sino a otros mercados, dar estabilidad de lo que estamos haciendo y se puede entender de que miremos esta información como un boom. Yo lo veo más como un proceso a largo plazo en el cual sí tenemos que construir un poco la confianza del exterior, ¿no? Que ya hay varios que han entrado a Argentina y han hecho un muy buen negocio porque los contratos que se hicieron en Renovar son respetados estrictamente. Han sido buenos contratos y han generado buenos ingresos para los que han entrado en ese programa, pero muchos entraron un poquito más tarde. Y los que entraron un poco más tarde, ellos perdieron. Ellos se encontraron con que estos programas se acabaron, que ya no estaba tan clara la regla del juego, que ya no se podía sacar el dinero del país. Entonces, de alguna forma eso nos debilitó, o algunos que entraban en etapa de desarrollo post Renovar 1, cuando vieron este boom, hoy por hoy están mirándolo con un poco más de cautela. Creo que el foco está ahora de dejar las reglas de cierta manera para que no sean casos puntuales las de que llamen la atención de Argentina, sino que estemos en un esquema del largo plazo. Hoy por hoy diría que los grandes beneficiados de estas mejoras son justamente los locales, porque los locales están acostumbrados a jugar en un río revuelto y ahora están tratando de crear negocios en normas un poco más claras, en la normalización, ¿no?, de lo que se está diciendo. Y creo que eso es bienvenido por todas las partes. En la nueva regulación igualmente hay algunos puntos flojos en renovables. Pierden competitividad versus el gas y eso hay que decirlo. Hay que esperar un poco a que tome posición el gas y luego con eso el espacio donde entran las renovables. ¿Dónde entran las renovables? En perfiles horarios, en nuevos esquemas de monetización de sus proyectos, ya no con un PPA anual, sino un PPA con bloques horarios, con distintas etapas, entendiendo los perfiles de consumo, y lograr una estabilidad de negocio. Eso va a hacer que las condiciones técnicas que tiene Argentina, como bien decías, Daniel, terminen ponderando, ¿no? Porque hoy por hoy podemos tener un factor de capacidad en algunos lugares del 60% en eólica, de un 50% de lugares cercanos al consumo, pero si no están las reglas claras, la parte técnica no termina ponderando la estabilidad del marco en el cual se encuentran los proyectos. Y eso es algo que sí noto mucho en la comparativa con Chile. Chile quizás los factores de capacidad de los parques son menores, pero los proyectos siguen flotando y se sigue desarrollando, quizás no con la misma inercia de que había antes, pero hay un movimiento continuo y eso te das cuenta que es una estabilidad del país, ¿no? Y en eso es quizás un poco lo que está tratando de buscar con estas nuevas resoluciones. Marco, aprovechando que justo hablaste de nuestro país, ustedes están, tú eres conocedor tanto del mercado argentino como del mercado chileno, entonces como nosotros somos medio autorreferentes, entonces sí, nos encanta saber cómo los otros nos miran a nosotros. En tu opinión, ¿hay algunas lecciones, experiencias de Chile que Argentina esté tomando o pudiera tomar, sean metas de descarbonización, integración de renovables y almacenamiento, diseño institucional, diseño de mercado? ¿Hay algo que se esté mirando que pudiese ser pertinente para Argentina en su contexto actual? Sí. Yo creo que algunas cosas los estamos mirando muy de cerca. Empecemos por un tema candente, el tema de almacenamiento. Las principales empresas de Argentina hicieron un tour por Chile para ver la tecnología, para ver lo que estaba pasando acá, porque lo que está pasando acá es punta de lanza a nivel mundial. Eso creo que no hay ninguna duda al respecto. A veces todos cometemos el error de ser autorreferentes, de pensar en un poco qué es lo que estamos haciendo bien
y en cada país pasa un poco eso, pero sin lugar a dudas lo que está pasando en Chile en el almacenamiento es a nivel mundial un caso de estudio, ¿no? Y teniéndonos tan cerca, y yo siendo argentino, me ha pasado mucho de empresas de allá decirme, che, me quiero dar una vuelta por Chile, quiero ver qué está pasando, quiero entender qué actores relevantes hay en términos de tecnología, cuál es la discusión que está habiendo sobre reserva primaria de frecuencia, qué está pasando. Entonces, esa primera vuelta se está aprendiendo mucho del camino recorrido en una instancia, por ejemplo, en el de almacenamiento. En instancia de monetización horaria, que es el modelo que migró Argentina, volvió al marginalista, hay algunos cambios que se tomó en el modelo, que por ejemplo acá hay un riesgo nodal, que es un tema muy crítico a la hora de dónde emplazás tu proyecto y dónde emplazás tu monetización, tanto en distribución, en lo que son licitaciones de distribución, como en proyectos con PPA privados. Es uno de los grandes puntos a la hora de analizar la viabilidad de un proyecto. Y en Argentina se tomó un esquema distinto que el tiempo dirá si está un poco mejor o no. La verdad es que yo no tengo hoy opinión 100% certera de eso, porque algunas cosas terminan de no visualizarse dependiendo de la región en la que estés, porque vos vas a tener un costo marginal apuntado al centro de consumo, a Buenos Aires, y desde ahí se pone un factor lineal de ajuste con restricciones técnicas en las distintas regiones. Entonces el riesgo nodal de alguna forma no es tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que eso quizás es un aprendizaje del otro lado, que se dijo, vamos a trabajarlo de una forma distinta. No estoy seguro si está de todo bien, el tiempo lo dirá, como dije antes, pero yo creo que eso parte un poco de mirar y decir, quiero sacar lo bueno, quiero aprender de lo que no funcionó tanto. Entonces es interesante ver de que hay una apertura del mercado argentino, de los tomadores de decisiones argentinas, en este momento de mirar el faneo de lo que hay alrededor, y sobre todo en culturas similares, y somos países vecinos, hermanos en muchos casos, y ver dónde podemos sacar provecho en eso, ¿no? Tanto, por ejemplo, en transmisión, también se han acercado y nos han preguntado, tenemos reuniones en Buenos Aires sobre cómo es el plan de transmisión, cómo se financia, cómo se programa, si llegamos a tiempo. Estando del lado de Chile, siempre se debate que no estamos a tiempo, de que esto llega tarde, pero por otro lado hay un plan y se ejecuta. Y eso es muy valioso, y a veces no lo vemos estando en este lado de la cordillera, ¿no? Estando en Chile. Y en otros lados es muy valioso eso. Entonces, ese tipo de aprendizajes sí lo veo que estamos tratando, como del lado argentino, ahora parándome como argentino, de aprender y aplicarlo lo mejor posible. Y a propósito de la autorreferencia, Marco, pero dando vuelta la comparación, Sí. ¿qué está haciendo Argentina para estimular la inversión en renovables que tal vez Chile lo está dejando pasar, no puede desplegarlo, no tiene recursos, las capacidades que tiene Argentina? ¿O qué está haciendo de distinto Argentina en términos de reforma o cambio en la industria respecto de Chile? Yo creo que el diferencial, como hoy esto es todo tan nuevo, que es muy difícil quizás ver cuáles son las grandes oportunidades de Argentina que no esté aprovechando Chile, ¿no? en este cambio regulatorio. Pero sí podemos ver que se está moviendo rápido, y el mercado chileno también es súper ágil a la hora de cuando ve un negocio va y está haciendo lo mismo del lado argentino. Por ejemplo, en lo que es privados en lo que es minería, Argentina está empezando a recorrer un camino que lo tenía bastante pisado, con un nivel de exportaciones bajo en términos de minería, y la infraestructura va a llegar tarde si tenemos que estar pensando en un plan global para poder alimentar a todos estos grandes proyectos que están, por ejemplo, en el régimen de grandes inversiones, que es el régimen de fomento. En ese punto se puede ver que este régimen está trayendo mucha visualización. Si mirás los grandes hitos que
marca y rige este régimen de grandes inversiones, quizás ven algunos paralelismos con Chile. Y ahí van a decir, ok, acá están tratando de plasmar quizás alguna de las bases de por qué hay tanta inversión en términos de minería en Chile. Yo creo que ahí hubo un poco de inspiración, ¿no? De que miramos al país vecino. Y en esa velocidad se está empezando a pensar en esquemas públicos privados para la línea de transmisión. Los privados están empujando al público a que algunas obras de infraestructura que estaban muy lentas y que las está pidiendo a gritos del privado, termina ejecutándose. Se termina escuchando, por ejemplo, en la nueva licitación que se presentaron ofertas en Almazadi. Almazadi es una licitación de almacenamiento de 700 megas en todo el país, que es una consecuencia del Alma EBA, que es una licitación que hubo en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA, bajo las dos distribuidoras más grandes, que son la de Norte y el Sur. Y en el Almazadi se iba a contractualizar, por ejemplo, con las distribuidoras de distintos lugares del país. Eso es un off-taker débil, ¿no? Y el privado levantó la mano y fuera de que estemos en un esquema de regulación, se dijo, queremos que esté Gamesa en esto. Así lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero el privado dijo, quiero un off-taker un poco más grande porque Gamesa ya se ganó la fama de un buen pagador. Nos atrasan los pagos. Entonces, que es algo... Vale mucho en Argentina eso, ¿sí? Es relevante, es importante de que ya se generó el track record, los renovar le dieron la derecha de que esos contratos no se tocan y que fue pagando. Y el Estado estuvo rápido en escuchar y decir, bueno, yo estoy desregulando, pero acá quieres a Gamesa, meto a Gamesa. Entonces, eso quizás puede ser una virtud de aprendizaje de que se podría estar mirando de este lado, de ver cómo hay una sinergia entre el público y privado, que por el espíritu del gobierno uno diría que dejaría todo el mercado, y está sucediendo que hay una convivencia en eso, entonces eso es interesante de ver. Y luego la velocidad de quizás estar pensando en esquemas más de microredes, de atender a la nueva demanda de formas un poco más originales, ¿no? De quizás no tirar una línea de transmisión, sino estar pensando en esquemas off-grid. Eso se está empezando a ver y eso también es una consecuencia de que los precios de mercado apunten a eso, ¿no? Si no tuviésemos precios de mercado de tecnología como están ahora, quizás estos planteamientos no se estarían dando. Pero bueno, creo que estamos en una etapa de desarrollo, de que todavía no hay tantos casos para mostrar en Argentina con esta nueva resolución para decir, presten la atención porque esto está bueno lo que está sucediendo. Pero sí está bueno seguirlo de cerca. Ya, hemos llegado hasta el término de esta primera etapa de nuestra conversación. Se nos pasó el tiempo volando y vamos a hacer esta pausa musical entregándote los controles de la radio para que tú puedas compartir con todos nuestros auditores una canción de tu preferencia y cuéntanos por qué elegiste esa canción. Bueno, les comento qué canción elegí. La verdad me pareció muy interesante esta iniciativa de poder darme la elección. Dudé si hacerme una persona snob de conocimiento musical o poner algo que me dé buena energía, y como estamos en el rubro de la energía me fui por la segunda. Les dejo una canción que se llama Fa Pa Fa de Data Rock y que me gusta mucho en una instancia de desconexión, en donde salgo a correr, hago deporte, subo la montaña, todas esas cosas que uno hace fuera de la vida laboral, pero íntimamente conectado porque justamente es una canción energética y por eso la seleccioné. Espero que les guste. Perfecto, entonces vamos a escuchar Fa 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 de Data Rock y volvemos a la segunda parte del Hágase la Luz.
nutrition. I need a fix. I need to fix my ignition. If you wanna whip me into shape, I need a permanent mission. 'Cause I'm on the run fast, going nowhere. And I love my brain fast. I wanna run fast to where I don't care. Bueno, después de escuchar Fa Fa Fa, retomamos la conversación con Marco Sassini y hablemos ahora de otros temillas. Mira, los grandes consumidores industriales argentinos han estado subsidiados o protegidos de alguna manera y con esta eliminación o reducción más bien de subsidios, van a ser los motores de la transición obligados por el mercado vía contratos privados o van a terminar siendo un freno político a estas reformas por el impacto que tiene, ¿no es cierto?, este descongelamiento en los costos de producción de estos grandes industriales. Sí, yo creo que ahí a veces llega información sobre los subsidios de Argentina que no es del todo clara, porque era difícil de entender el mercado eléctrico argentino porque estaba muy manoseado, ¿no? Pasó durante 10, 15 años donde fueron parches y parches y parches y parches. El esquema de gran usuario, el industrial propiamente dicho, pagaba la energía lo que valía. O sea, no tenía tanto subsidio planificado. Sí, lo que eran grandes usuarios dentro de la distribuidora, había un congelamiento tarifario y se autorizaba sobre trimestres, si no recuerdo mal, en trimestre o cuatrimestre, pero ahí había un valor tarifario que uno tenía que respetar y pagar alrededor de eso dentro de la distribuidora, los UDIs, eran los UDIs. Los grandes usuarios, el GU, del que se conoce el GU, ya de por sí pagaba la energía lo que lo tenía que pagar y hubo mucho movimiento en mercados renovables durante esta década del 2020. 2020, bueno, fue un año pandémico muy extraño, así que vamos a sacarlo un poco de la ecuación. Pero 2021, 2022, 2023 hubo movimiento en el mercado a término. Las renovables lo tomaron, el modelo de los 90 que se volvió ahora, que estamos como en este revival de regulación, y el mercado a término de energías renovables tuvo mucho éxito y mucho movimiento. Los grandes usuarios se contractualizaron en su gran mayoría. O sea, eso es lo que terminó empujando el mercado de renovables en Argentina, que había empezado a renovar, que era lo que habíamos hablado antes. Entonces, yo creo que no lo entiendo como un freno hoy por hoy, porque por suerte ellos ya tenían un precio de energía acorde. Sí, hay que ver qué termina pasando con las distribuidoras, que son grandes consumidores. Ellos sí son grandes consumidores que están amparados en este esquema de subsidios, de dificultades de trasladar el costo real de la energía al usuario final, ¿no? Entonces, ahí sí puede generar algunos temblores más de escala políticos, porque trasladar el precio de la energía al usuario final siempre genera ruido, siempre genera disconformidad, y más cuando ya estás durante muchísimos años en un círculo vicioso de que como la energía no cuesta, no la cuido, me pongo 400 aires acondicionados en mi casa, total no pasa nada, no me llega nada de factura de energía eléctrica. Pero sí creo que en grandes usuarios o en el industrial este golpe no se siente tanto y ya están en esquemas de renovables. Es más, si los grandes usuarios de distribuidora no salen a contractualizarse, creo que no hay tanto mercado para el PPA privado. Ya eso se empezó a acabar porque el YPF Luz, el Central Puerto,
el Geneia de turno ya hicieron proyectos y contractualizaron con ellos. Y sobre todo los que tenían mandato de casa matriz, los que tenían una idea de descarbonización, de que 100% de su energía, un Toyota, un PepsiCo, bueno, empresas que necesitaban por mandato de energías renovables se fueron contractualizando con el tiempo. Entonces, esta desregulación no creo que les pegue a ellos, no creo que nos trabe de alguna forma, porque por suerte eso está en un camino normal. En resto sí creo que hay que prestar atención y ver cómo termina avanzando, ¿no? El costo político que se tomó ahora de sincerar las tarifas y achicar los subsidios, pienso que si hay un cambio de gobierno no se va a volver atrás, porque este esfuerzo que hizo toda la población, que se sinceró, nadie quiere volver atrás para ello, ¿no? Termina siendo contraproducente para la industria y para el macro total, ¿no? Creo que ya estamos todos de acuerdo en el país que esta estabilidad fiscal es el camino. Y eso espero que nos podamos copiar un poco de Chile, de que siempre hay una línea y fuera de que este es un gobierno de derecha, de izquierda, esa línea más o menos se sigue. Así que espero eso del lado argentino. Marco, te quiero cambiar de tema, hablemos un poco de almacenamiento. En Chile han pasado muchas cosas en los últimos años, la dinámica de mercado ha generado un gran boom de inversiones, desarrollo de almacenamiento, con ayuda de la autoridad, con algunas reglas que han emparejado y facilitado las cosas. Pero en Argentina, ilústranos, ilumínanos. Uno entendería que el almacenamiento parece un lujo o un recurso, una tecnología muy temprana en relación a otras urgencias, a otras necesidades de infraestructura, ¿ya? Corrígenos, ilústranos. Sí. La pregunta entonces es si el modelo híbrido, por ejemplo, que es hoy día el modelo o el módulo de desarrollo en Chile, es realmente viable en Argentina, con las tasas de interés, primas de riesgo y con el enorme potencial de vaca muerta, que dibuja un escenario que nos interesa entender, nos interesa comprender. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, estamos en un momento justo esta semana, creo que cae bien el programa, porque la semana pasada salió Almazadi y la presentación de ofertas y van a haber noticias, deben haber visto noticias por todos lados, porque fue realmente impactante la cantidad de proyectos que se presentaron. Se presentaron a 8.3 gigas y la licitación era por 700 megas, o sea, 12 veces más de lo que se estaba licitando. Se está viendo que hay un apetito, ¿no? por almacenamiento. Es multicausal esto, dicho hecho, ¿no? No vamos a decir que estos proyectos van a salir ahora todos de los que no salen en la licitación, igualmente otros van a encontrar su camino. Eso está por verse, porque todavía estamos viendo cómo se termina ejecutando la resolución. Hay un amparo dentro de esta resolución 400 que regula el mercado, que tiene un apéndice de que si se aprueba por Secretaría de Energía ciertos puntos neurálgicos con almacenamiento, tiene un pago por potencia durante 10 años de $9.000 por mes. Que eso, con los precios de hoy en día, es atractivo. Es atractivo. Pero depende de la aprobación de que sea un sitio estratégico. Entonces, digamos que no es tan lineal de decir, bueno, yo tengo este proyecto, lo quiero instalar acá, me van a pagar $9.000. No, van a ser seleccionados para robustecer la red. Eso es lo que está apuntado, ¿no? Este foco. Y las dos licitaciones que hubo, que es esta Almazadi y Alma GBA, fueron justamente unos parches que hubo en el mercado para tratar de solventar falta de inversión en distribución. El Alma GBA fue para distribución, básicamente, el gran centro de consumo de Buenos Aires, en donde todos los veranos nos encontramos con cortes de energía por calor, refrigeración en los hogares y nuevo equipamiento, y eso genera que a veces colapse el sistema, y esto era para justamente tratar de salvar este punto, y es un esquema que tanto Alma GBA como Almazadi se paga por potencia. O sea, lo que termina siendo el arbitraje de energía o el compra y venta de energía es menor. Termina moviéndote la aguja, sí, un poquitito, pero no está apuntado a energía, está apuntado a potencia. Está tratando de
dar estabilidad al sistema. Alma GA para la ciudad de Buenos Aires, Alma SAI para el resto del país, con premios a los nodos que eran más interesantes para Camesa, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que algo está pasando con el almacenamiento por potencia en ese esquema. En esquema de lo que es energía, lo que es el arbitraje de energía, que sería la otra parte del mix. Yo entiendo un proyecto en Chile como quiero mi pago por potencia, me da la estabilidad, y lo que pueda hacer de merchant o de merchant de PPA, de comprar de Oreo ¿no? y salir a la noche a venderlo, ese esquema todavía está un poco más en pañales, está todavía en desarrollo, porque justamente el marginalista es nuevo. Antes no tenía sentido hacerlo. En Argentina no había espacio para agregar CAPEX para no monetizar un delta. Si yo te hago un proyecto donde agrego CAPEX y no monetizo un delta, estoy empeorando mi proyecto, básicamente. Entonces, ese espacio de lo que es generación híbrida de un PV más BESS o un eólico más BESS, se va a empezar a ver cuando estén más claras la regulación, cuando se termine viendo cuánto van a terminar pagando por potencia. A las renovables no le pagan potencia. Eso es un punto de tristeza para el sector, porque es debatible, se sigue debatiendo también en Chile, pero en Chile se le paga potencia, se le paga un porcentaje menor, pero se le paga, y dependiendo del lugar se va licuando. Bueno, creo que algunas cosas ahí se podrían acomodar, ya la resolución está hecha, veremos que para dónde termina yendo, tendremos que sacar una bola de cristal para dentro de algunos años. Pero bueno, básicamente eso, en almacenamiento se está viendo mucho, pero como por una estabilidad, y se presentaron tantos gigas porque también hay una sensación de que puede que sea la última Coca-Cola del desierto. Durante un tiempo no van a estar más estos programas de licitación nacional, y un pago fijo con un buen off-taker como resultó ser Camesa en estos casos, con un pago mensual, no lo vamos a ver. Entonces ya se tiene que desarrollar el mercado privado en este esquema, o el riesgo del marginalista. Y en ese punto, por eso fue tan atractiva. Y los montos de almacenamiento, al ser más bajos, también permitió que estén otros actores, que no estén del top 10 de las empresas argentinas. Y ahora se presentaron 36 empresas, o 20 y pico si después rastreas la casa matriz. Sí, empezás a buscar. Entonces ahí ya ves que se generaron nuevos actores en el mercado. Pero bueno, es una noticia bastante en desarrollo porque se presentaron las ofertas, todavía no sabemos qué precio están, que lo vamos a saber a finales de junio, y ojalá sean precios competitivos para mejorar la estabilidad de la red, que es lo que está esperando. Si se presentó tanto, yo pienso que va a ser una carnicería, más que esperemos que ayude. Entonces, quiero entender, porque tenía la idea de preguntarte de almacenamiento standalone, pero ya nos has dado bastantes señales de eso, de que o sea, un esquema fuera, ¿no es cierto?, de esta licitación todavía está como por verse, de si en realidad es necesario o es atractivo como modelo de negocio en Argentina, un standalone. ¿Qué opinas tú? Y me voy a aprovechar de colgar también de este momento para preguntarte, fuera del libreto, ¿qué oportunidades tú ves para la integración energética Chile y Argentina? Bueno, el tema de standalone lo veo, como comentaba antes, verde el asunto para proyectos standalone. El que quiera asumir en riesgo de mercado, el que se anime a ese punto. Puede llegar a existir, sí. Es más, tengo conciencia de algunos proyectos que están llevando a cabo ese riesgo y están apuntando a avanzar con proyectos de standalone, pero por ahora no lo veo como una generalidad. Pero bueno, ya hay algunos casos que se está viendo que están avanzando, con que sea en una primera etapa de desarrollo, y tomarán el riesgo de mercado de que hoy por hoy los precios parecen atractivos, ¿no? Entonces hay que ver cómo termina decantando. Puede haber una oportunidad, pero pensándolo con el riesgo de mercado o con el riesgo de tener contractualizar en dos esquemas de 2 bloques horarios.
no tanto en un esquema de potencia. En el esquema de potencia, como comentaba antes, tiene que ser bajo un esquema de justamente de una aprobación de que tu punto neurálgico es interesante, que el lugar donde te estás instalando sirve para la estabilidad de red y por eso te vamos a pagar por potencia. Con respecto a la integración, siendo un argentino viviendo en Santiago de Chile, la verdad a mí me encantaría. Sí, creo que hay muchas sinergias que podríamos llegar a aprovechar en una integración. Sé que se está hablando, que la ministra lo está poniendo en como parte de la conversación. Disculpen, esto me llamaron. Tendría que haber apagado todo, eso es mala mía. Lo que sí veo es que, por ejemplo, en esta integración de que hace un tiempo el gas argentino era una mala palabra, Chile, porque justamente se han cometido errores políticos y geopolíticos, mejor dicho, de decisiones que no es de la población argentina, claramente, de parte de los tomadores de decisión. Y durante un tiempo hablar del gas en Chile era polémico. Hoy por hoy Chile, por suerte, tiene la facilidad de no tener todos los huevos en una canasta. Hoy por hoy tiene la posibilidad de comprarle o a Argentina o comprar por fuera de Argentina. Y eso ayuda a que podamos ayudar también a nuestro país, ayudarnos mutuamente en bajar los costos. Y entiendo que hoy por hoy el techo del costo marginalista en Chile, y ahí me corrigen si estoy equivocado, es justamente el gas argentino. Es el tope de precio que está dando. Entonces creo que la integración nos ayuda mutuamente a nosotros a generar divisas y a Chile a bajar costos, ¿no? Y lo estoy diciendo como chileno, como argentino en Chile. Y después en términos energéticos también hay mucho aprovechamiento justamente de aprovechar recursos renovables, de que hay muy buen recurso en Argentina y se podría evacuar energía para el otro lado, en términos, por ejemplo, eólica, en zonas donde podríamos ir a centro-sur. En esos sectores sería interesante quizás hacer algún tipo de interconexión. En el norte creo que nos vamos a pisar en el mismo tipo de generación, en generación solar, en que es la conexión que hoy tenemos, que tenemos una evacuación en Andes Cobos, que hay justamente flujo de energía de Chile hacia Argentina. Y entiendo que también la exportación de muchos de los recursos de que se está trabajando ahora en Argentina, se está pensando también la posibilidad de salir por el Pacífico, por Chile. Yo lo veo como un win-win en ambos lados. El tema es que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Como países. Y que sea una ganancia para los dos y que estemos los dos conformes en los marcos del contrato. En ese punto soy optimista, pero quizás peco siempre en ser optimista, en que esto puede ayudar. De que lo espero con ansias, es más. Es integración. Oye, Marco, en esta última ya parte, pese a que todavía no terminamos, pero en esta última parte del programa, te invitamos a jugar una especie de ping-pong para que tú tengas que optar, tengas que elegir uno de los conceptos o una de las afirmaciones y que idealmente no te refugies en el depende, sino que te la juegues por una u otra. A veces no son buenas ninguna de las dos, sí, pero que te la juegues por una y si quieres dar una breve justificación, bienvenida también. Así que partamos, ¿te parece? Sí. Y preguntarte, lo primero, ¿vaca muerta o litio para baterías? Yo espero que las dos. Pero eso es como un depende, eso es como un empate. Sí, pediste que me juegue. Como me pediste que me juegue, a términos personales, el litio creo que me daría más trabajo, porque hay que generar mucha más infraestructura y nosotros prestamos servicios a los clientes que están trabajando ahí, así que en lo egoísta me voy al litio. En lo macro y de confianza del país, Vaca Muerta ya lleva 3 gobiernos con 3 banderas políticas distintas y todos empujándolo. Así que habla por sí solo Vaca Muerta, pero como tengo que elegir me voy a ir al litio, pero por motivos personales. Ya, muy bien. Vamos a lo otro, al segundo concepto, afirmación. ¿Líneas de transmisión financiadas por el Estado o por privados?
ahí también peco de argentino, me gusta el público privado. Público privado, Ya. el público del PPP me gusta más. Ese es un esquema que a mí me hace mucho sentido. Sí creo que tiene que hacer un rol de orquestador. Quiero usar una palabra que no sea muy socialista para que se entienda quizás el rol que a mí me gusta del Estado, que tiene que haber una línea Claro. del Estado. Articular. Articular. Hay que buscar de la palabra que sea política en este caso, que es lo que quiero decir. Quiero que justamente el Estado dé una línea de lo que se debe hacer, y una vez que nos ponemos de acuerdo de qué es lo necesario, que el privado lo ejecute. Así que si tengo que irme La por siguiente. por inversión privada. ¿Precios libres con riesgo de impago o un mercado regulado con tarifas congeladas? Precios libres con riesgo de impago, ahí no tengo mucha duda. Ahí no Vamos a la otra. Vamos a la siguiente. con las tarifas congeladas. Ya, muy bien. Nosotros ya lo estamos padeciendo y eso nos ha hecho dedicarnos varios programas en el pasado a este tema. Vamos a la siguiente. ¿Copiar el diseño de mercado de Chile o inventar uno propio desde cero? Ninguna de las dos, pero me tiro, si tengo que responder, inventar una propia desde cero, aprendiendo de la de Chile. Utilizándolo como palanca. Y para finalizar, preguntarte, para renovables y almacenamiento en Argentina, ¿falta regulación o falta financiamiento? Caigo en la que falta regulación. Falta tiempo quizás en la regulación y que se acomode. El financiamiento creo que después apareció solo. Muy bien, entonces salimos de este ping-pong y llegamos al final de nuestro programa, donde volvemos a entregarte los controles para que dirijas a nuestra audiencia un mensaje o una reflexión final. Esta sección se llama Hacer la Luz, así que te invitamos a hacer la luz. Muchas gracias, bueno. Principalmente agradecer la invitación. Es un placer conversar con ustedes y comentar quizás un punto de vista de un corazón partido en este momento. Y justamente lo que pido de hacerse la luz es que no esté partido, que esté junto, y esta integración que hablamos previamente y esta hermandad de países se dé. Ver cada vez más actores chilenos en Argentina y cada vez más argentinos en Chile. En esta integración con OSUR sería lo que más voy a apuntar y promulgar, y que es parte de lo que hacemos un poco en Anabática, ¿no? Teniendo oficinas en Buenos Aires y en Santiago de Chile, lo que tratamos de fomentar, de aprender de los dos mercados y tratar de llevar a cabo una buena integración de energía y sobre todo en descarbonización y renovables, que es el foco principal que tenemos como compañía y en mi caso como motivación personal de dejar un futuro mejor a mis hijos. Así que ahí espero que se haga la luz, que se haga la luz de una forma sustentable también. Gracias, Marco. Bueno, y con esto llegamos al final de este programa. Hemos tenido una entretenida conversación con Marco Sassini y vamos a cerrar con mi elección. Yo, en realidad, debería haber elegido una canción argentina también para haber seguido la onda. Bueno, no fue así, pero les voy a dejar con una súper buena canción de un grupo que a mí me gusta mucho, los Arctic Monkeys, y la canción es Snap Out of It. Así que con eso nos despedimos de La Casa de la Luz y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Marco. Adiós, Marco. Muchas gracias. Muchas gracias.